Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Descartes, Louis Pasteur, Víctor Hugo, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista de La Salle. Tienen algo en común. Fueron profesores y alumnos de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, la Sorbona, heredera de una costumbre humanista secular, Universidad de Letras y Humanidades de renombre mundial, fundada en 1257. Por segunda ocasión invita, esta vez a su campus internacional Condorcet, como conferencista magistral al exmandatario, economista, PhD, Rafael Correa Delgado. Chers amis, en tant que président de la Sorbonne Nouvelle, je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour nous et une très grande satisfaction de vous accueillir toutes et tous dans cet amphithéâtre du campus Condorcet en l'honneur du président Rafael Correa. La qualité et le nombre des participants témoignent de l'intérêt manifesté pour votre parcours professionnel et politique. L'attente est donc forte pour entendre votre vision de l'Amérique latine, mais aussi un signe d'amitié. Nous y sommes d'autant plus sensibles que c'est, me semble-t-il, une première ici, celle de la présence d'un chef d'État dans nos murs. Vous étiez déjà venu faire une conférence dans le... Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Descartes, Louis Pasteur, Víctor Hugo, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista de La Salle. Tienen algo en común. Fueron profesores y alumnos de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, la Sorbona, heredera de una costumbre humanista secular, Universidad de Letras y Humanidades de renombre mundial, fundada en 1257. Por segunda ocasión invita, esta vez a su campus internacional Condorcet, como conferencista magistral al exmandatario, economista, PhD, Rafael Correa Delgado. Chers amis, en tant que président de la Sorbonne Nouvelle, je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour nous et une très grande satisfaction de vous accueillir toutes et tous dans cet amphithéâtre du campus Condorcet en l'honneur du président Rafael Correa. La qualité et le nombre des participants témoignent de l'intérêt manifesté pour votre parcours professionnel et politique. L'attente est donc forte pour entendre votre vision de l'Amérique latine, mais aussi un signe d'amitié. Nous y sommes d'autant plus sensibles que c'est, me semble-t-il, une première ici, celle de la présence d'un chef d'État dans nos murs. Vous étiez déjà venu faire une conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 2013, en votre qualité de chef d'État, à l'occasion d'une visite officielle à Paris, et les participants en avaient conservé un excellent souvenir. L'annonce de votre présence sur le campus Condorcet a suscité des réactions passionnées, je crois que tout le monde le sait, sur les réseaux sociaux, car nous avions pensé dans un premier temps ouvrir cette conférence plus largement encore au public, mais comme vous voyez, nous sommes déjà assez nombreux, et pour des raisons de sécurité, afin d'éviter d'éventuels débordements, nous avons préféré choisir un format plus restreint et garantir ainsi le bon déroulement de cette conférence. Le public est venu ici pour vous entendre. Je vous donne donc la parole, Monsieur le Président, en vous remerciant de nouveau très chaleureusement pour votre présence parmi nous, au nom du campus Condorcet, de l'Université Sorbonne Nouvelle, de l'IA. Gracias por la invitación, gracias al Instituto de Altos Estudios de la América Latina, gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Como ya explicó el presidente, era una convocatoria abierta, se llenó el cupo, pero por las amenazas sufridas, por las cartas groseras de la embajada, la universidad razonablemente prefirió hacer con invitación directa para evitar cualquier incidente. Eso es lo que hemos tenido que sufrir 5 años. No voy a hablar de eso en la conferencia, ¿no? Como bien dice el presidente, no es coyuntural, es algo más profundo que he estado trabajando en los últimos años. Pero sí era bueno que conocieran aquello, ¿no? Porque eso es parte de la respuesta al enigma del desarrollo, ¿no? La mediocridad política que no trate de sobresalir siendo mejor que el otro, sino hundiendo al otro. Y eso es característico de América Latina, 5 años de persecución. Si se genera un incidente aquí, alguien grita, porque los últimos 5 años ha sido así en Ginebra, en muchos lados. Solo lo miramos con un piadoso silencio y seguimos después. Nos quedará, como siempre, muy mal. Pero gracias a todos por venir.
El tema de esta conferencia es el enigma del desarrollo. Espero hablar, me quedó un poco larga, no le tengan paciencia. No la voy a poder acabar en 1 hora, la idea era 2 horas, 1 hora de conferencia, 1 hora de preguntas y respuestas. Va a ser 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Yo me puedo quedar largo, yo solo vine para esto. Y si tienen paciencia para las preguntas y respuestas. Como les decía, es un tema, no es coyuntural, no es sobre la situación política en Ecuador. Algunos esperarán que hable de eso, o latinoamericana. En las preguntas y respuestas podemos hablar de eso. Como políticos esperarán que hable mucho de la política contemporánea. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar reflexiones más profundas, históricas, sobre el desarrollo, sin aspirar a tener la respuesta, tan solo a suscitar la discusión, a dar algunas ideas, porque para empezar, con mucha soberbia los economistas muchas veces hablamos de la teoría del desarrollo. No existe teoría del desarrollo. Existe una disciplina del desarrollo. Disciplina es un campo de conocimiento, pero que toma partes científicas, técnicas, pero también no científicas, incluso arte, ¿no? El arte del desarrollo. Y es el tema que no debe obsesionar a la academia latinoamericana, a los políticos latinoamericanos, que en su mediocridad solo piensan en la siguiente elección, captar unos puestitos en la asamblea. Nuestra obsesión debe ser superar 200 años de su desarrollo. 200 años son suficientes, y espero que esta conferencia contribuya un poco al debate de este tema, insisto, que no solo debe ser prioritario, debe ser obsesivo para la academia latinoamericana y para los políticos latinoamericanos. Bueno, si don Cristóbal hubiese sido economista, cuando descubrió América hubiera dicho América al sur del Río Grande, pues así lo llaman los gringos, Río Bravo los mexicanos, se va a desarrollar más rápidamente que la América del Norte, porque si bien ambas regiones tenían abundantes recursos naturales, en el sur teníamos civilizaciones más consolidadas, mayas, aztecas, incas, no había nada comparable a América del Norte, con grandes avances técnicos, claro, no habían descubierto la rueda, etcétera, pero tenían grandes avances técnicos en agricultura y en otros dominios, en otros ámbitos, y sucedió todo lo contrario, como veremos. Por supuesto, algunos dicen que Cristóbal Colón sí fue economista, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. Y por eso también nos dice Alain Ruquier, que no pudo venir, un querido amigo, presidente de la Casa de América Latina y sobre todo autor, para mí el mejor ensayo que hay sobre la región, que es América Latina, Introducción al Extremo Occidente, donde como extranjero, diplomático que vivió muchos años en América Latina, imparcialmente, objetivamente y muy duramente, analiza la región. Pero extraordinario el ensayo. En todo caso, él llama a América Latina el continente de los malos entendidos, porque cuando llegó, desde que empezamos, llegó Cristóbal Colón y creía que estaba en las Indias Orientales, ¿verdad? País como Ecuador, aquí hay muchos ecuatorianos y qué alegría verlos, compañeras y compañeros. Pero en el caso de Ecuador, ustedes ven los pósters de turismo turísticos y ven indígenas. Ven a nuestra selección de fútbol y solo ven afros. Y van a nuestra embajada y solo ven caucásicos, ¿no? Entonces es difícil entender América Latina. Pero en todo caso, ¿qué es lo que en verdad sucedió? Que América del Norte se desarrolló y América del Sur no lo hizo. Este es el mapa de desarrollo humano, que es el principal indicador de desarrollo de las Naciones Unidas. Los que conocen un poco esto, están en la práctica del desarrollo. Toda mi vida he estudiado el desarrollo y he tenido la suerte de vivir 10 años en un país en vía de desarrollo. Creo que algo puedo aportar desde la academia y siempre fui académico, así que es una gran alegría estar aquí y de la experiencia. Pero en todo caso, este es el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el principal indicador de desarrollo, que los que conocen esto, practicantes o hacedores de política de desarrollo, saben que tiene 3 componentes, ¿no? El ingreso per cápita, que entra de forma logarítmica, es decir, decreciente, porque al principio es muy importante el ingreso per cápita, no nos engañemos. Para desarrollarnos necesitamos incrementar ingreso per cápita. Y América Latina, pese a ser la clase media mundial, necesita incrementar ingreso per cápita. Pero tampoco es deseable el crecimiento ilimitado, ni posible, pues obviamente. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida de Nueva York, necesitaríamos 5 planetas. No alcanzarían los recursos. Y tampoco es deseable, porque desde los años 70, la paradoja de Easterlin, hay estudios que dicen que de cierto nivel
Incluso Angus Deaton hace unos años, premio Nobel, calculó en $75.000 ese umbral. De cierto nivel, ya mayor ingreso por habitante no da mayor felicidad. Y finalmente lo que buscamos es la felicidad, el buen vivir. La nueva vicepresidenta de Colombia, afro, que viene de la extrema pobreza, y mi felicitación a Gustavo Petro por ese maravilloso triunfo en Colombia, habla de la vida sabrosa, ¿no? Como le llaman los afros. La vida sabrosa no es, se acaba, o sea, llega a cierto nivel y ya no da más vida sabrosa, más felicidad, mayores incrementos de ingresos, y de hecho hoy los estadounidenses son mucho más ricos que en los años 50, pero son menos felices que en el año 50, ¿no? En todo caso, entra en forma logarítmica. Aquí también tenemos indicadores de salud, básicamente la esperanza de vida, indicadores de educación, básicamente probabilidad de años de estudio para los niños y promedio de escolaridad de toda la población. Sin embargo, no es el único indicador, y aquí voy a hacer una pequeña digresión porque es importante. Este cuadro, que es un buen resumen, tiene 4 indicadores. Ustedes saben que América Latina es la región más inequitativa del planeta. Estos son promedios. Entonces sería bueno también ajustar ese índice de desarrollo humano para inequidad, porque hay gente que vive mejor que en Suiza y gente que vive peor que en África Central, en América Latina, ¿no? También el desarrollo debe ser sustentable. Sería bueno ajustarlo para la huella ecológica. Eso es lo que ha hecho Naciones Unidas en los últimos reportes. Índice de desarrollo humano, que es el que vimos, índice de desarrollo humano ajustado para desigualdad, índice de desarrollo humano para la huella ecológica. Y tenemos aquí el ingreso per cápita, que por sí solo es una proxis, tal vez es la mejor proxis a desarrollo por sí solo, como una sola variable. Tomando estos 4 indicadores, debería haber los 4 países que lideran a nivel mundial, deberían ser 4, pero como Noruega se va el campeonato, tiene 2 veces el primer puesto, solo hay 3, los 3 son europeos, y los 4 países, uno por cada indicador, mejor ubicados en América Latina. De acuerdo al índice de desarrollo humano en general, y por conveniencias ideológicas siempre dicen que Chile es el país con mayor desarrollo humano, supuestamente neoliberal. En realidad el modelo chileno es muy frágil, ¿no? 52% de las exportaciones chilenas están relacionadas con el cobre, todavía es un modelo primario exportador. Sin embargo, sí, es el país mejor ubicado. Si vamos primero por ingreso per cápita, un proxy totalmente rudo, ¿no? Tosco del desarrollo, el primer país, el país con mayor ingreso per cápita es este pequeño principado Liechtenstein, enclavado entre Austria y Suiza, menos de 40.000 habitantes. Y el país de América Latina mejor ubicado se llama Panamá, el más alto ingreso, ¿no? Esto cambia algunas veces por Qatar. Estos son datos del Informe de Desarrollo Humano del 2020, el PNUD, con datos del 2019, antes de la pandemia, porque la pandemia trastornó todo esto, ¿no? En todo caso, el país mejor ubicado, de más alto ingreso per cápita, con mayor ingreso de América Latina, se llama Panamá. No sé si notan las características comunes entre Liechtenstein y Panamá. Ambos son paraísos fiscales. Y esto nos debería llenar de vergüenza a nivel mundial. Esto demuestra la gran hipocresía en la lucha anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Gran parte de la corrupción se debe a los paraísos fiscales. La gente que manda dinero a los paraísos fiscales, que abre empresas en los paraísos fiscales, no lo hace por transparencia. Lo hacen por lavar dinero, lavar activos, por evadir impuestos, por financiamiento ilícito, etcétera, ¿no? Entonces siempre nos hablan de la lucha anticorrupción. A nosotros la derecha en el país nos ha bombardeado porque estuve 10 años, y obviamente en 10 años es imposible no tener un caso de corrupción. Y te arman relatos. Pero si vemos datos, vean Transparencia Internacional, Ecuador en el 2007-2017 fue el país de América Latina que más redujo puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Redujimos 30 puestos. Yo encontré al país en el puesto 150, los en el puesto 120. Esas son encuestas subjetivas. Usted que percibe más corrupción o menos es muy influenciable por los medios de comunicación. Datos duros. Entran a la base del Banco Mundial y verán que en el 2006 había casi 16% de empresarios que declaraban haber dado coimas para obtener contratos en el sector público. En mi gobierno bajó 1.7. Están las cifras en el Banco Mundial. Y durante mi gobierno, ya el año siguiente, 2017, estaba en 6% de nuevo. No se trata de contar relatos, sino ver datos de la lucha anticorrupción. Pero en todo caso, es una gran hipocresía. Queremos luchar verdaderamente contra la corrupción, tenemos que eliminar los paraísos fiscales, donde se esconde gran parte de esa corrupción. Y de repente nos responsabilizan los hombres políticos. ¿Y cómo podemos evitar una coima dada en una cuenta secreta en Andorra? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Somos parapsicólogos? ¿Qué son? ¿No? Entonces, queremos luchar verdaderamente contra la corrupción.
dejémonos de hipocresía. Tenemos que terminar con los paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está Liechtenstein, Panamá, pero paraísos fiscales, Dakota del Sur, es Delaware, es Nevada, es Florida. Paraísos fiscales, medio Caribe anglosajón, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Son parte del Commonwealth, ¿no? Hay muchos intereses creados. Esto con respecto al ingreso per cápita. Desarrollo humano, el país más desarrollado del mundo se llama Noruega, de acuerdo al índice de desarrollo humano. Y con sobremerecimientos, el país mejor ubicado se llama Chile. Pero como les decía, América Latina es de las regiones más desiguales del planeta. Necesariamente tenemos que considerar esto, ajustar para desigualdad. Si no, estamos hablando en el vacío. Estamos hablando de promedios. Pero los promedios esconden muchas cosas, ¿no? Dicen que los economistas somos esos profesionales capaces de decir que si un pobre hombre está con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un témpano de hielo, decir que en promedio está bien, ¿no? Entonces, los promedios engañan mucho. Ajustando para desigualdad, resulta que el país más desarrollado de América Latina se llama Argentina. Y Chile baja algunos puestos, ¿no? Y si ajustamos para sostenibilidad, mejoran mucho todos los países. Perdón, ajustado para desigualdad sigue siendo Noruega el número 1 a nivel mundial, ¿no? Y el mejor ubicado es Argentina. Y ajustado para huella ecológica, esto es consumo de biomasa, consumo de combustibles fósiles y recursos no renovables en general, todos los países latinoamericanos mejoran mucho, pero el mejor ubicado es nuestra querida y sencilla Costa Rica, que ha escogido un modelo ecoturístico para su desarrollo. Pero esto también nos indica que si bien mantener el único planeta que tenemos es una responsabilidad de todos, las responsabilidades son diferenciadas, porque hay quien contamina más y quien contamina menos, y América Latina es un contaminador marginal a nivel mundial. Esto no es poca cosa. Yo vengo de Honduras, estamos asesorando un poco allá, por ese supuesto compromiso con la sostenibilidad, han desarrollado una serie de paneles solares con contratos totalmente rígidos. ¿Cuál es el problema? Que con hidroeléctrica cuesta 3-4% kilovatio hora, con paneles solares cuesta 15-16 centavos, perdón, por ciento, 3-4 centavos, con paneles solares 15-16 centavos y pierde toda competitividad el país, ¿no? Bueno, y así nos convertimos, debí poner comillas para que no me saquen de contexto esto, en el patio trasero. Siempre nos quejamos, sobre todo la izquierda, el patio trasero, y nos victimizamos, ¿no? Qué malos los gringos, somos el patio trasero. Y es verdad, la política exterior norteamericana ha sido terrible hacia América Latina y hacia el mundo entero en general. O sea, sus invasiones, sus presiones, no, por defender la libertad, la democracia. Sí, algunas veces han protegido dictadores como Pinochet, aplaudieron el golpe de Estado en Honduras, derrocaron gobiernos democráticos. El único denominador común es que han defendido sus intereses, no nos engañemos. Esa es la política exterior. Y siempre nos victimizamos y tenemos razón en quejarnos de eso, o sea, eso es verdad. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, si en verdad somos responsables y queremos superar esos desarrollos, es por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos. Si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo, si los dos sufrimos colonizaciones muy duras, si teníamos igual o más recursos, teníamos civilizaciones más consolidadas, más avance técnico, había países con ingresos per cápita más altos que Estados Unidos en la colonia, como México. Muchos países latinoamericanos tenían más ingresos por habitante que Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Y ese es el objetivo de esta conferencia, no encontrar respuesta definitiva, suscitar el debate al respecto, aunque sea que empecemos a reflexionar sobre esas cosas profundas y no quién gana las próximas elecciones, que te gané el puestito en la asamblea, que hoy te pisotea a ti y mañana tal vez tú me pisoteas a mí. Es como la ludopatía política, ¿no? Como ese jugador empedernido que juega y pierde 99 veces, pero la vez que gana compensa las 99 pérdidas y es un comportamiento irracional. Algo de eso tiene la política latinoamericana. Debemos ir a lo más profundo. 200 años de su desarrollo, cómo superarlos. Y para eso hay que saber las preguntas. Como decía la mayor mente del siglo XX, Albert Einstein, si tuviera una hora para tomar una decisión de la cual dependiera mi vida, me tomaría 55 minutos en plantearme la correcta pregunta. Yo creo que hay dos preguntas, al menos básicas, no sé si son todas y si son tan correctas, pero al menos básicas, para mí evidentes. La primera, si originalmente teníamos igual o mayor cantidad de recursos naturales que Estados Unidos, civilizaciones con mayor organización social y tecnología más avanzada, si ambas regiones sufrieron duras colonizaciones y empezamos nuestra historia como repúblicas independientes con pocas décadas de diferencia, la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776
El primer presidente fue en 1789, Washington, y en 1810 Argentina declaraba su independencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? Y en general América del Norte. Me voy a referir más concretamente a Estados Unidos. Y la segunda pregunta, sí, ahora que somos el patio trasero hay grandes restricciones como país capitalista periférico. Lo he vivido, ¿quién más que yo, que goberné 10 años? Conozco esas restricciones que nos tratan de imponer políticas totalmente opuestas a nuestros intereses, pero en función de los de ellos. Y algunas veces con el aplauso de la gente, porque creen que es lo correcto, ¿no? Cuando es lo más antihistórico, lo más antitécnico. A todo presidente que busca el bienestar de su pueblo y no se alinea con los intereses de Estados Unidos, entonces somos narcoterroristas. Ya se me acaba la lista de insultos que nos dan, ¿no? Y locos, autoritarios, dictadores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay restricciones. Hay restricciones técnicas del desarrollo tardío. La teoría de la dependencia, que dio muchos aportes, pero también muchas equivocaciones, porque fue el paño de lágrima, ¿no? Nosotros somos pobres porque ustedes son ricos, entonces no tenemos que cambiar nada, sino que tienen que cambiar ustedes. Nosotros somos los buenos, ustedes los malos, y así nos inmovilizan. También tuvo muchos aciertos, ¿no? Uno de ellos, bueno, hay grandes pensadores como Marini, que nos hablaba de la industrialización orgánica. La primera ola de industrialización, cuando no había revolución industrial, no había industria, tenía necesariamente que venir con la creación también de industria de bienes de capital. Ahora, nuestro proceso de industrialización, tenemos que comprar capital a los países que ya están durante siglos produciendo esa clase de bienes, que son los de más alto valor agregado, mayor integración tecnológica, y es muy difícil competir. No significa que no se puede, Corea del Sur lo logró, pero es muy difícil, hay más restricciones. Es lo que Marini llamó la industrialización orgánica. Generaba sus propios márgenes de acción con industria pesada, etc. Nosotros no hemos tenido, por desarrollo tardío, industrialización tardía, esa industrialización orgánica es más difícil. Entonces, por supuesto que hay restricciones técnicas, políticas, etc. Pero la cuestión es sin esas restricciones, ¿seríamos desarrollados? Bueno, esta intervención es tratar de responder estas preguntas, o al menos darle mi opinión sobre estas preguntas, que no va a gustar a muchos, ¿eh? Y que va a decepcionar a muchos, porque sobre todo, ustedes saben que soy una persona de pensamiento de izquierda, entonces la izquierda espera que diga qué malo que son los gringos, y somos las víctimas, y ellos tienen que cambiar, nosotros hemos hecho todo bien, y los voy a decepcionar, porque va a ser muy autocrítica, y siempre ha sido así. ¿Qué nos pasó? Cuestión de integración, ¿ya? Porque cuando empezamos nuestra vida como repúblicas independientes, las 13 colonias británicas siguieron juntas, ahora son 50, es la unión más perfecta de la historia de la humanidad, ¿no? Pero empezaron juntas. Todo lo contrario sucedió en América Latina. Hispanoamérica, es decir, fuimos colonizados por España, compartimos idioma, compartimos todo. Hay diferentes conjuntos, unidades de análisis geopolítico que algunas veces se confunden, ¿no? Hispanoamérica, los países de habla hispana colonizados por España. Iberoamérica, los países colonizados por los países de la península ibérica europea. Tenemos una cumbre iberoamericana, cada 2 años era, Guillón, ¿no? Cada 4. De esas cumbres que no sirven para nada, pero hay que ir, más aburrida que bailar con la suegra, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son los países iberoamericanos? Tenemos las cumbres con ellos, con España, Portugal y Andorra. ¿Qué habrá colonizado Andorra? No sé, pero bueno. Ya. Y está Latinoamérica, que incluye Haití, Francia. Ese fue una denominación napoleónica, Latinoamérica, los países con cultura latina, española, portuguesa y francesa. Y existe, aquí veo, Latinoamérica y el Caribe, pero en el Caribe hay de todo. ¿Ya? En la propia Sudamérica hay de todo. Tenemos un pedazo de Francia en Sudamérica, la Guyana francesa. Tenemos Surinam, que le habla neerlandés. Tenemos Guyana, que le habla inglés. Y en el Caribe tenemos muchos países de habla anglosajones, miembros del Commonwealth. Y esa es otra reflexión que debemos hacer. Muchas veces se cree que la integración depende de la proximidad. No, depende de coincidencia de intereses. Si es por proximidad, debería integrarse Siberia con Alaska. ¿Y cuáles son las coincidencias, cosas comunes entre una isla como Barbados, en el Caribe, de población afro, de habla anglosajona, cuya jefe estaba hasta hace poco, hicieron un referéndum para acabar con eso, era la reina de Inglaterra, de religión protestante,
cuyo deporte nacional es el cricket. ¿Qué es lo que tiene en común con Bolivia? 60% de población indígena, una altura promedio, bueno, La Paz, 3.600 metros de altura, de religión católica, donde el deporte nacional es el fútbol. Bueno, lo único que tienen de común es que ambos empiezan con B labial, ¿no? Entonces, es un error también en la estrategia de integración y desarrollo. Pensar que la cercanía da comunión de intereses y de visiones, ¿no? Y tal vez cometimos ese error en los procesos integracionistas en América Latina. En todo caso, esto es Hispanoamérica, aquí sí nos une todo. La diferencia es un poquito el acento, tenemos misma cultura, misma religión, mismos sistemas políticos, misma historia, mismo colonizador, etc. Juntando todo esto, en verdad son 18 países soberanos, aquí estoy incluyendo Puerto Rico, que no es país soberano, por eso eran 19. América Latina es el 5% de la producción mundial, 6% de la población y extensión 9%, ¿no? Si metemos aquí a Brasil, nuestro gigante, Brasil colonizado por Portugal, portugués, español mal hablado o español, portugués mal hablado para que nadie se ofenda, ¿ya? Esto sube a 9%, perdón, esto sube a casi 14, 15%, esto, la población al 9%, y esto subirá también al 7, 8%, ¿no? Entonces ese es el poder que tendríamos con la integración. Pero esto también nos debe llamar a reflexión. 6% con Brasil sería cerca de 9% de la población mundial. Revisen cuántas universidades latinoamericanas están entre las 100 primeras. Normalmente ninguna. Esos son los grandes desafíos latinoamericanos. Y eso la gente no habla, ¿no? Creemos que democracia es mediocridad, hablar de excelencia es ser elitista. Bueno, Ecuador demostró que no es así, ¿no? Nosotros mejoramos mucho la calidad académica, la excelencia de las universidades. Usted nombró presidente de la Universidad de las Artes, esa la creamos nosotros, ¿no? Y se duplicó la matrícula de los más pobres, de los indígenas, de los afros, etc. Se puede conciliar esas dos cosas, pero en nombre de la democracia, caer en la mediocridad es un suicidio social. Bueno, eso como reflexión les dejo, ¿no? En todo caso, este es el poder de la integración. Pero ¿qué en verdad pasó? A diferencia de Estados Unidos, estas eran las divisiones político-administrativas de la colonia, variaron un poco a través de los siglos, pero en general 4 virreinatos. Virreinato era una categoría solo inferior al rey, ¿no? Al reino, eran los virreyes. 4 virreinatos, Nueva España, Río de la Plata, Perú y Nueva Granada, y 4 capitanías generales, ¿no? Por acá está Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile, y por supuesto el dominio portugués. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Anécdotas de la historia. Ustedes saben cuál es la única capital europea en la historia que no estaba en Europa, ¿no? Se llama Río de Janeiro. Cuando con la invasión napoleónica a Portugal, pues la corte y el rey Juan VI fue a Río de Janeiro y vivió allá 13 años. Regresó en 1821, dejó a su hijo Pedro I, y en 1822 Pedro I declaró la independencia, lo cual fue muy celebrado en Portugal. Tremendo lío que deja Brasil para el pobre Portugal. Bueno, en todo caso, ni siquiera conservamos las divisiones geopolíticas de la colonia, políticas administrativas, sino que las atomizamos. Por ejemplo, aquí, Capitanía de Venezuela, de Guatemala se convirtió en 5 países: El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Luego se creó Panamá, ¿no? Son 6 países centroamericanos. Virreinato de Nueva Granada, incluso después de la independencia, con la capitanía de Venezuela se formó la Gran Colombia, pero cada caudillo militar quería su país y se vivió en 3 países, y así sucedió en toda América Latina. Y no solo eso, no se respetó el utis possidetis juris, los límites jurídicos de la división política administrativa de la colonia, sino que fue el utis possidetis de facto. De hecho, yo estoy ocupando esto, no es parte de mi capitanía, no es parte de mi reinato, pero estoy ocupando y hasta aquí llega mi país. Eso provocó muchas guerras entre estados. Nosotros hasta hace 20 años teníamos guerra con Perú. Entonces son factores importantes para explicar el retraso de la región y que marcan un contraste con América del Norte. Y no es la integración per se, es por qué los unos pudieron integrarse y nosotros no. Y pasamos en guerras civiles al interior de nuestros países. Todo el siglo XIX fueron guerras civiles y entre nuestros países. Porque, bueno, la integración es importante, pero ¿es determinante para el desarrollo? La respuesta es no. Si fuera suficiente la integración para el desarrollo, el tamaño de un país, México sería desarrollado, Brasil sería desarrollado.
son de los países, México el 12º, 13º país más grande del planeta. Brasil es el 4º país más extenso del mundo y de las 5 o 6 economías más grandes del planeta. México es un subcontinente, Brasil es un subcontinente y no se han desarrollado. Entonces la integración no es suficiente para el desarrollo, ni necesaria para el desarrollo. Cuidado, hay una pequeña isla de 700 kilómetros al sur de Malasia, que se llama Singapur, desarrollada, y que rompe todos los esquemas, país tropical, multirracial, sin recursos naturales, más pobre que Ecuador o Latinoamérica después de la guerra, y logró desarrollarse. Entonces, por supuesto que no es este el motivo de nuestro subdesarrollo. Lo que produjo, o lo que impidió la integración, sí. La falta, incapacidad de coordinar, de acordar, de tener políticas de largo plazo, etc. Sin embargo, cuidado, que no se me malinterprete, no es necesario ni suficiente para el desarrollo, la escala de la economía de un país, pero sí es tremendamente deseable. Y ese lo vio desde siempre, ese gran latinoamericano, para mí el más grande latinoamericano de la historia, Simón Bolívar, un hombre que pensaba en siglos y miraba en continente. En la Carta de Jamaica dice claramente: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Muy claro, muy contundente. Eso intentamos hacer a inicios de este siglo en América del Sur, creando la Unión de Naciones del Sur, que por motivos ideológicos, y ahí ven algunas de las respuestas del Leninismo de Desarrollo, fue destruida. Y fue destruida por el propio gobierno ecuatoriano, que era la sede de UNASUR, y aplaudida, como creían que era creación de Correa y de Chávez, aplaudida por los opositores, haciéndonos daño a nosotros mismos, yendo contra la historia, contra todo, y mintiendo, porque UNASUR va mucho más allá de cualquier ideología. De hecho, entre los presidentes fundadores estuvo Álvaro Uribe de Colombia o Alan García de Perú. Las cosas han cambiado, se han enrarecido mucho en América Latina, una polarización terrible, ya no hay límites ni escrúpulos, porque cuando yo me inicié en mi gobierno, pese a tener diferencias, habían mínimos comunes. Por ejemplo, la voluntad integracionista, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Hoy no se respeta nada, ¿no? En verdad estamos en una época bastante rara en América Latina. En todo caso, UNASUR no ha desaparecido, está herida de muerte, no de muerte, está gravemente herida, y esperamos que con esta nueva ola progresista en la región, como si esto fuera patrimonio de la izquierda o del progresismo, este es el patrimonio o vocación de los latinoamericanos, ¿no? Inspirados entre otros por la Unión Europea, esperamos que se recupere. Esta era una integración integral, así le llamamos, porque la integración neoliberal es grandes mercados, consumidores. La globalización neoliberal no es que busca una sociedad mundial, busca un mercado mundial. No es que buscan ciudadanos del mundo, buscan consumidores mundiales. UNASUR buscaba la ciudadanía sudamericana, armonizar políticas. Por ejemplo, en lugar de luchar entre nosotros, competir para ver quién baja más salario, más flexibilización laboral, regala más impuestos para que vengan las transnacionales de capital internacional a invertir, tener salarios básicos regionales, sistema tributario muy similar a nivel de región, y ponerle nosotros las condiciones al capital transnacional y no que el capital transnacional le ponga las condiciones a cada uno de nuestros países. Esto buscaba compartir una agenda de investigación. La investigación, conocimiento es clave. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo. Dependemos de conocimiento que generan otros. Esto fue dolorosamente verificado en la pandemia, cuando América Latina no podía ni producir vacunas. Estábamos esperando la caridad de los países ricos, pero investigar es caro. Entonces, para no duplicar esfuerzos, Perú y Ecuador, había una agenda de investigación en UNASUR. Había coordinación para obras de infraestructura. Por ejemplo, conectividad eléctrica. Ecuador es excedentario en energía eléctrica, el norte de Chile es deficitario. Tendiendo cables que pasan por Perú y cobra Perú por ese servicio, podemos mandar energía de Ecuador. No es el mismo electrodo, ¿no? Cambia, pero mandamos a Perú y Perú le manda a Chile y nos ayudamos mutuamente. Bueno, todo eso intentó ser destruido, pero tenemos la esperanza de que se recupere. Y también teníamos CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, 33 países, en UNASUR éramos 10 países. Por ejemplo, en UNASUR teníamos 4 idiomas oficiales: español, portugués, inglés y neerlandés, holandés, porque estaba Surinam también.
De repente el presidente de UNASUR era el general Bouterse. ¿Quién lo conocía en América Latina? ¿Y a quién conocía en América Latina? Además de algunos problemas en Holanda, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que cometimos. En todo caso, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también junta a toda América Latina y el Caribe. Y la idea de esto era básicamente, esto nació del Grupo de Río, y básicamente cuando nos bombardeó Colombia en el 2008, acusándonos de tener un campamento guerrillero y por eso era cómplice de la FARC. Y me había escuchado hablar de Raúl Reyes. Pero fíjense lo ilógico que es la discusión en Latinoamérica y la política latinoamericana. Si nosotros éramos cómplices de la FARC por tener un campamento infiltrado en nuestro territorio, Uribe tenía 200. ¿Usted qué más cómplice que él? Me explico. Pero nadie reflexiona así, ¿no? Nadie. Y la prensa ayuda a generar falsedades. En todo caso, hubo una grave crisis en América Latina, coincidía con la reunión del Grupo de Río en República Dominicana, dirigida por un gran latinoamericano, Leonel Fernández, que manejó muy bien la reunión. Resolvimos el problema en un día, entre nosotros, se necesitaba ir a Washington, a la OEA, y nos dimos cuenta que podemos resolver, procesar nuestros conflictos nosotros mismos. Y de ahí se decidió crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y el objetivo era reemplazar a la OEA, que no es otra cosa que el Ministerio de las Colonias, y peor con Luis Almagro, terrible, ¿no? Que entre otras cosas provocó el golpe de Estado en Bolivia, e incluso el sistema de derechos humanos, no sé si se han dado cuenta. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona casi como una ONG. El sistema de derechos humanos europeo es unicéfalo, solo tiene la Corte. Y es una función de la Corte lo que realiza la Comisión en América Latina y en América. El sistema interamericano de derechos humanos es bicéfalo, Corte y Comisión. La Corte es muy rigurosa, aunque ni siquiera son jueces tiempo completo, pero bastante rigurosa. La Comisión es poco menos que una ONG, llena de novelería, con sede en Washington. Entonces es muy respetada en algunos países porque denunció los crímenes de la dictadura, el Plan Cóndor, pero tiene la sede en el país que coordinó el Plan Cóndor y que promocionó el Plan Cóndor. Entonces son las grandes contradicciones. América Latina también necesita un nuevo sistema de derechos humanos realmente más que interamericano, latinoamericano. Y eso era un poco CELAC, ¿no? También inmovilizaron CELAC, ahora con la presidencia